¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a seguir con la lectura del libro de Juan, del libro de San Juan, y vamos a terminar de leer el capítulo 1, ¿verdad? Del versículo 1 al versículo 18, el verbo hecho carne. Luego del versículo 19 al versículo 28, el testimonio de Juan el Bautista. Y del versículo 29 al versículo 34, el Cordero de Dios. Del versículo 35 al versículo 42, los primeros discípulos. Y hoy vamos a leer del versículo 43 al versículo 51. Jesús llama a Felipe y a Natanael. Vamos a pedirle a Dios que guíe esta lectura. Padre nuestro, con todo respeto te pedimos, guíes esta lectura de tu palabra, que nos des el entendimiento espiritual para hacerlo correctamente. Te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. La lectura del capítulo 1 del versículo 43 al 51. El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estaba debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Respondió Jesús y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Bueno, aquí terminamos el capítulo 1.
Y ya en el siguiente capítulo pues empiezan los milagros de Jesús. En el capítulo 1, nada más para hacer un pequeño resumen, cómo elige a los primeros discípulos, como también Juan el Bautista da testimonio, ¿verdad?, de Jesús. En el versículo 33 dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Y al principio, ¿verdad?, en el primer versículo, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo se refiere a Jesucristo, ¿verdad? Y luego en el versículo 6, como señala Juan, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. En el versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. En el versículo 8, no era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. La luz se refiere a Jesucristo. Y en el versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pues debemos de recordar que todos somos criatura de Dios, ¿verdad? Todos somos criaturas de Dios, pero no todos somos hijos de Dios, ¿sí? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Bueno, ya mañana seguiremos con el capítulo 2, donde empiezan pues, las señales, los milagros de Jesucristo. Que estén bien y que Dios los bendiga. Siempre bajo la mirada alegre de Jesús.